La Fiscalía engaña al juez de control para obtener una orden de aprehensión y ahora pretende dejar en prisión a nuestra clienta, solicitándole prisión preventiva justificada. La Fiscalía justifica su solicitud de medida cautelar de la siguiente forma. Sí, señoría, solicitaría sea impuesta una medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada en términos del artículo 155, fracción 14, a la hoy investigada. Esto en relación a que esta fiscalía advierte dos riesgos. El primero sería por un riesgo de sustracción y el segundo por un riesgo de protección para las víctimas. En relación al riesgo de sustracción, señoría, en términos del 168, fracción primera, se hace de su conocimiento que en base a la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el policía de investigación Osmar Martín Moreno Hidalgo, en fecha 31 de marzo del año 2022, se constituyó en el domicilio de la hoy investigada. Y esto viene también dado con el investigado, que ya no vincula a proceso, pero en relación de ellos se constituyeron en el domicilio de ambas personas. Y en razón de la presente investigada, que es Rubí, nos refiere que nadie respondió a los llamados. Sin embargo, se entrevistó con dos vecinos del lugar y el primero refirió que era una femenina de aproximadamente 50 años de edad. Nos proporciona características y descripción física y nos refiere que sí conocía a la investigada. Sin embargo, tenía aproximadamente 2 meses desde que no la veía, así como la segunda persona que se entrevista, también es una femenina de aproximadamente 25 años, del que también nos refiere una descripción, y refiere también conocer a la investigada. Sin embargo, manifestó que desde hace aproximadamente el mismo tiempo no habían visto a la investigada, mismas que se negaron a proporcionar su información. Es importante resaltar, su señoría, que si bien es cierto el abogado ha mencionado que ella vive en este domicilio, también lo es que derivado de la información también proporcionada por BBVA, nos refiere que la investigada tiene un domicilio ubicado en Ejidal número 12, en Lomas de Huilotepec, en Tlalpan, en esta Ciudad de México. Y nos hace mención que la apertura de esta cuenta fue el 17 de junio del año 2021. Y esto viene en colindancia, su señoría, en que precisamente el abogado ha corrido traslado a esta fiscalía, refiriendo que este domicilio se encuentra marcado en Decita, se encuentra a nombre de María Luisa Gaf Campos Ramírez, y nos anexa una copia de identificación para votar, en la cual se refiere que esa persona declaró que la investigada vive en el domicilio conocido con Decitas y que ha vivido en ese domicilio ya mencionado desde que nació, es decir, en el año 2001 y a la fecha, en junio del año 2022, lo cual se contrapone con lo ya referido, señoría, toda vez que en una cuenta aperturada refiere un domicilio del cual la Policía de Investigación ya se trasladó y refirieron que ya tiene tiempo que no la ven, y en el diverso banco refiere que tiene otro domicilio, por lo cual en ese tenor se estaría previendo un riesgo de sustracción, señoría, al no tener debidamente acreditado el domicilio donde pudiera radicar la hoy investigada y tuviera un domicilio personal. Asimismo, se hace de su conocimiento que también se advierte un riesgo de protección para la víctima. Esto establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solo para la víctima, sino también para los testigos de los hechos, toda vez que los sujetos activos cuentan con información personal sensible tanto de ella y de su familia, los datos que le proporcionaron vía telefónica, los mismos que refirió la víctima que eran correctos, así como el personal docente también del colegio de la que es titular. Es importante establecer que la víctima refirió que tenía 2 domicilios laborales y en el primero refiere que le hablaron, y es donde también son estas personas que serían los testigos, los profesores, que también recibieron estas llamadas telefónicas a sus números particulares, su señoría, y también recibió en su segundo domicilio laboral este ramo de flores en forma de cruz con la finalidad
o más bien tenía la finalidad de presionar a la víctima para que continuara accediendo a estas amenazas, toda vez que fue posterior a los depósitos realizados. Por lo cual se acredita que estas personas tienen pleno conocimiento de las actividades que la víctima realiza y el lugar en donde trabaja, ya que también continuó recibiendo diversos mensajes y llamadas telefónicas, y esto también se advierte conforme al dictamen psicológico de fecha 14 de febrero del año 2022, signado por Claudia Juárez Cuella, quien nos refiere que realiza una valoración a la víctima y concluye que sí presenta indicadores de afectación psicoemocional derivado de los hechos. Y por lo que esta fiscalía advierte que sí existe una necesidad de cautela con la finalidad de que se pueda establecer una prisión preventiva de carácter justificada, y esto con la finalidad de continuar con la investigación y durante todo el tiempo que dure el mismo. Sería todo, señoría. Nada más mencionarle que esta medida cautelar sería idónea y pertinente con la finalidad de no poner en riesgo la investigación, la presente investigación, y sería todo. Muchas gracias. La defensa tiene datos de prueba que la Fiscalía ocultó al juez y le refuta su solicitud con los siguientes argumentos. Señoría, gracias. Primeramente, partiendo de la base que ha hecho de la solicitud que ha hecho la Fiscalía, conforme a la tesis aislada, con número de registro 2021-988, de rubro medidas cautelares, reglas a seguir para su imposición y revisión, así como también la diversa respecto a las reglas que debe de seguir justamente la Fiscalía para poder solicitar una prisión preventiva justificada, así también la diversa de rubro prisión preventiva justificada corresponde al Ministerio Público demostrar y justificar su imposición y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que es suficiente adecuadamente con la investigación. Por los siguientes elementos, señoría, puesto que no ha demostrado la Fiscalía que no sean las demás medidas cautelares previstas en la ley que sean suficientes, idóneas y sobre todo proporcionales. La prisión preventiva que está solicitando es la más lesiva para mi representada, y atendiendo a justamente estos argumentos que ha señalado, se ha demostrado primeramente que cuenta con un domicilio cierto. Le he corrido traslado del domicilio que es reservado de mi representada, pero que ya lo ha mencionado la misma Fiscalía en reiteradas ocasiones. Únicamente señalaré que es el ubicado en la calle Citas, con el comprobante de domicilio. Así también, de la misma carpeta de investigación, señoría, como lo refirió justamente el criterio anterior, pues de la cuenta de HCBC en la que refiere cuenta con este domicilio, está corroborado. Sin embargo, en la cuenta de BBVA, desde luego, pues no se encuentra acreditado cómo es que se proporcionó ese domicilio. No hay una credencial, no hay ningún comprobante de domicilio respecto a ese dato de prueba que señala la Fiscalía con el cual se puede acreditar esa parte. Tiene concatenación con el informe de Policía de Investigación. Es contradictoria esta información que señala la Fiscalía, porque de este informe que fue rendido por la Policía de Investigación, ellos dicen que van y que están en esta dirección, que se ubicaron en la calle Citas, y que ahí realizaron supuestamente preguntas. No hay ninguna entrevista anexada a este informe de Policía de Investigación que haga creíble, acreditable sobre todo esta versión. En el domicilio de ella no. En el domicilio de ella no, dice, literalmente dice, señoría, que hicieron un recorrido por las calles de la colonia Pedregal de San Nicolás a bordo de la unidad sin balizar número tal. Dice que se ubicaron al transitar a la calle Citas. En el suscrito procedía a realizar un recorrido vía tierra a fin de ubicar la manzana y el lote que ya proporcionó mi representado. Dan las características del domicilio, procediendo a tocar en diversas y reiteradas ocasiones con la finalidad de corroborar si Rubí vive en ese domicilio sin recibir respuesta a la petición. Dice que previa identificación como agente de la Policía de Investigación, preguntaron por Rubí y que si conocen, y ahí dicen que se entrevistaron con dos personas que dicen que ella tenía 2 meses y la otra que ya tenía 1 mes que no la habían visto en ese lugar. Bueno, esto no es objetivo porque uno, no hay entrevista. Segundo, que no la hayan visto estas personas, ni siquiera sabemos qué personas son, ni siquiera sabemos si habitan en ese domicilio, ni siquiera sabemos que sea objetiva esta información para poder confrontarla y que la podamos debatir. Lo que sí puedo debatir, señoría, y que la misma investigación de la Fiscalía contradice su argumento, es que obra
en la carpeta de investigación el acta de nacimiento de mi representada, con la fecha de nacimiento de ella, y en la que se desprende el nombre de su madre, María Teresa Campos Ramírez. Ya le corrí traslado a la Fiscalía de la credencial de su señora madre, que es la credencial que tiene tanto la asesoría jurídica como ella, con lo cual se acredita que es el domicilio en el que habita junto con ella. De igual manera, la identidad y la esa de que mi representada se encuentra localizable. Tiene una hija, señoría, Samantha Daniela García Reyes, con el acta de nacimiento que también la Fiscalía recabó. Se desprende esta situación, la cual la hace desde luego que nunca ha estado ilocalizable y nunca la ha buscado más bien, y por eso fue así. ¿Por qué, señoría? Porque es otra vez contradictorio con el informe de la Policía de Investigación, en el que si ellos dicen, o el argumento de la Fiscalía es que no está localizable y que hay riesgo, pues ayer que fueron a cumplir esta orden de aprehensión, del mismo informe de Policía de Investigación en la que cumplimentaron esta orden, dice lo siguiente, señoría. El elemento Sandoval Amador Juan Manuel señala que el día a las 12:20 del 11 de junio nos constituimos en la dirección arriba mencionada, es decir, la de la calle Cita, Colonia Pedregal de San Nicolás, Alcaldía Tlalpan, y con la finalidad de realizar la aprehensión de Rubí Marisol. Una vez en el lugar ya antes citado, ubicamos a una persona del sexo femenino que coincidía con las características y que cuenta con la presente carpeta de investigación como agentes, por lo que se le preguntó y dijo llamarse Rubí. A las 12:20 le entregamos la orden de aprehensión y la detuvimos. Ahí en la misma callecita. Sí, en la misma callecita. Aquí literalmente lo dice, al encontrarnos en la calle, en las inmediaciones de la callecita. Entonces, es lo mismo, es la misma contradicción, señoría. En el mismo argumento pudieron haber otra forma de conducción de mi representada. Bueno, está superada esa parte, pero está acreditada esa versión, su localización, y sobre todo ahora el argumento respecto a la protección que señala. Bueno, del 155 igualmente se puede derivar que se puede imponer la prohibición de acercarse al domicilio que señale como protección la Fiscalía, como el laboral, como el personal de la hoy víctima, así como de los testigos. De igual manera, el hecho de que tenga este argumento, pues no basta, señoría. Hay otras medidas que pueden ser proporcionales para este fin. La Fiscalía insiste en su pretensión, y el juez de control recrimina su ilegal actuación, y le llama la atención a la fiscal. Y bueno, como ya lo mencioné, en su diverso cuenta bancaria hace mención de otro domicilio, por lo cual no se podría establecer. Pero la orden de aprehensión la cumplieron en esa misma calle, ¿no? Sí, al parecer sí, su señoría. No establece qué número. ¿Cuál es la cautela? Sí, pero pues estaba ahí de paseo nada más. Bueno, ahí vive su mamá, ella lo ha referido, y no tiene que ser precisamente que ella viva en ese lugar, su señoría. Está mal incluso practicada la citación. Ni siquiera preguntaron directamente en el domicilio, preguntan Sí, a los vecinos. No, refiere que sí va al domicilio y toca en diversas ocasiones. ¿Y quién le abrió? Sin que nadie le abriera, motivo Entonces, por el cual... ¿Cuál es la forma de citación acorde con el artículo 82? ¿Es esa? ¿Tocar? Y como nadie me abrió, ya me voy. No. Es tocar, dejar cita, regresar al otro día, volver a tocar, y en caso de que no abran nuevamente, dejar cita para que acuda. Porque con los vecinos, usted conoce a todos sus vecinos, sabe cuándo viven, de dónde viven, a qué horas llegan, a qué horas salen. Eso no tiene ninguna validez. No hay cautela. Conforme a lo que refiere al riesgo para la víctima, se considera que ninguna otra de del catálogo de los delitos no es suficiente. Le doy uso de la palabra si quieren justificar otra medida cautelar, porque ya es la segunda ocasión que advierto que no realizaron una investigación adecuada. Primero, respecto del señor Gilberto, que ya dejé en libertad, no hay investigación adecuada, no se abocaron a verificar siquiera la identidad, señalan que es el mismo domicilio y luego vienen a decirme que hay cautela. Es una notoria contradicción, es contradictorio totalmente. La señorita Rubí me dicen que que hay cautela porque no vive en el domicilio, y ahí es donde cumplimentan la orden de aprehensión.
Entonces, esa es una cuestión que reiteradamente ha hecho la Fiscalía. Se les ha dicho, cítenlos, si no acuden a la citación, entonces ahí hay cautela. Pero cítenlos legalmente. Porque de otra manera, entonces, ¿qué caso tiene utilizar la forma de conducción más lesiva, la aprehensión, si de todas maneras la voy a dejar en libertad en otras medidas cautelares? No tiene ningún sentido. Al contrario, vulneran derechos. Ustedes porque como fiscalía, bueno, ok, a lo mejor la señorita sí cometió un delito, pero ya por esa sola razón tiene que ir al reclusorio. ¿De verdad no han entendido cuál es la idea del sistema acusatorio? No tiene ningún sentido traer a una persona con una orden de aprehensión que ya estuvo detenida 24 horas para que me vengan a decir que sí la agarraron allá fuera de su casa. Entonces, ¿cuál era la cautela? Aparte, esta orden de aprehensión, ¿cuándo se emitió? ¿Cuándo se emitió la orden de aprehensión? La encargada de sala. Un momento, señor. El día 24 de mayo. O sea, hace menos de un mes. Y ya la cumplimentaron. O sea, como para decir que andaba a la fuga, pues tampoco. En menos de un mes la cumplimentaron. Entonces, no nos quieran venir a sorprender, porque no nos van a sorprender. Y de hecho, yo ahorita estoy diciendo que esto es culpa de la Fiscalía. Esto es culpa de la Fiscalía. Les voy a hacer un llamado de atención porque no están investigando bien. Y si la voy a dejar en libertad es precisamente porque no investigan bien. Y el tema del riesgo para la víctima, claro que hay un riesgo. Pero jamás el riesgo para las víctimas, a menos que sea un riesgo real, que la señorita haya ido a amenazarla, entonces estaría de acuerdo en que quizás el riesgo es muy elevado. Pero usted habla de un riesgo potencial en relación a que, y aparte lo asocia a la propia relación de los hechos. Le mandaron una corona de flores, pero es en relación al mismo hecho. Eso no es riesgo real, es un riesgo potencial, claro, tienen datos, claro. Pero la señorita, ¿qué riesgo real ha representado con relación a la víctima? No ha presentado ningún riesgo real. Y eso que nos tratan de sorprender diciendo que sí verifican los domicilios y no los verifican, porque luego vienen al cumplimiento y resulta que los detienen afuera del domicilio. O sea, ¿de verdad no entienden que es una notoria contradicción? ¿De verdad no entienden que no es la primera vez que pasa? Yo desconozco qué hagan mis compañeros, pero a mí sí me molesta mucho eso, porque es como que nos vienen a tratar a sorprender y luego todavía vienen y prisión preventiva justificada. Si la detuvieron afuera del domicilio. Tampoco le mandaron a hacer una evaluación de riesgo, a pesar de que también pudieron haberla solicitado. Tampoco lo hacen. Entonces, de verdad que no han entendido que la Fiscalía es la que tiene la obligación de, como con el señor Gilberto, es que él no presentó ningún documento, es que estas son copias simples. Pues sí, pero la obligación de probar es de la Fiscalía, no de los imputados. Si la señorita de otro domicilio, como dice el abogado, a ver cuáles son los elementos de información asociados al otro domicilio. ¿Cuáles son las pruebas que hay? Si dice que la señorita no vivía, ¿cuáles son las pruebas que hay para establecer que no vivía? Que el policía tocó y que como nadie le abrió ya, dijo, bueno, entonces aquí no vive porque nadie me abrió. Si no saben cómo realizar las citaciones, entonces utilicen la forma de conducción de cita, para que el notificador del tribunal, que sí sabe cómo hacer las citas, pues lo haga legalmente. Y no nada más de mandar al policía a que vaya, se dé una vuelta y diga, no, pues nadie me abrió. Y resulta que los vecinos, que como dice el abogado, quién sabe quiénes son, que por ejemplo, estoy casi todo el día aquí en el trabajo, si van a preguntarle a mis vecinos, a lo mejor van a decir que no me conocen, o que no saben si vivo ahí porque tiene meses que no me ven, pero porque a lo mejor yo llego en la madrugada de trabajar.
o salgo muy temprano de trabajar. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, eso no es cautela. La cautela es, toqué en el domicilio y me dijeron, aquí no vive. Ah, bueno, ahí sí. Toqué, dejé la cita, como nadie me abrió, regresé, volví a dejar la cita y no acudió. Ah, ok, entonces no tiene interés de presentarse. Eso sí es cautela. Esto que usted señala en su informe no es cautela. Y mucho menos cuando la propia policía de investigación se contradice. O sea, un policía va y la busca y no la encuentra. Y otro policía va y ahí sí la detiene. Ahí sí la detiene. Ya nada más faltaba que hubieran pedido cateo para entrar a sacarla del domicilio. Entonces ahí sí ya de plano pues, sería una burla para nosotros como unidad de gestión. No tiene cautela. ¿Quiere justificar alguna otra?